nos ocurrió la idea de hacer un pequeño encuentro, ¿no?, donde tratar temas pues, de alimentación, de derechos animales, de cómo se trabaja en un santuario de rescate, también el feminismo hemos querido tocar y bueno, pues a través de puestos de información y también de comida, pues mostrarle un poco a la gente lo que es el mundo del veganismo. Hemos hecho una pequeña selección, ¿no?, porque pues tampoco queríamos que fuera algo muy a lo grande, pero lo básico para que la gente conozca un poco lo que es tanto la alimentación como el mundo de las asociaciones. Tenemos asociaciones felinas como Felinos Lo Morán, Melgat, también tenemos de perros como Galgo 112, Cinco Cicos, tenemos a Soca. Tenemos conferenciantes del nivel del presidente de la Unión Vegetariana de España, que ha dado una charla sobre mitos, ¿no?, sobre el vegetarianismo, ¿no?, pues desmitificar esas cosas pues, de las proteínas, de la falta de calcio, ese tipo de bulos, ¿no?, que la gente pues aparentemente cree sin más. Y luego también una charla sobre alimentación, cómo cuidando nuestra alimentación podemos sentirnos mejor, estar más saludables, más sanos. También tenemos una charla de la relación que tiene el veganismo con el feminismo, ¿no?, de cómo las mujeres y las hembras en diferentes ámbitos seguimos siendo explotadas y oprimidas. También tenemos talleres, tanto para niños con fruta, ¿no?, para que vean un poco que a través de los colores y los sabores pues, se pueden alimentar bien. Y para cerrar el día, pues una charla muy interesante de cómo se vive en un santuario de animales, que es pues, personas que voluntariamente y altruistamente dedican su vida a salvar pues, a cerdos, a gallinas, a cabras que vienen de la explotación animal